Días, gracias a todos los que se han conectado a esta sesión virtual. Hoy día tenemos como invitado al doctor Carlos Sandoval. Él nos hace el honor de acompañarnos hoy y nos va a contar de algo muy novedoso y muy especial para él, que es un nuevo libro, El ABC del Alzheimer, desarrollado en 101 preguntas. Así que, Carlos, bienvenido. Hola Marisabel, un abrazo desde Lima hasta Estados Unidos y un saludo a todos los amigos que están conectados alrededor del mundo. Muy contento de conversar sobre el libro, El ABC del Alzheimer, desarrollado en 101 preguntas, y de repente sobre cualquier inquietud que tengan los amigos conectados en este momento. Así es, Carlos. Este es tu tercer libro. Sí, este es el tercero. El primero lo escribí con el doctor Maestre. Así En es. paz descanse, el don Fernando Maestre. Se llama Ahora me toca a mí, cuando el cuidado de los padres pasa a manos de los hijos. El segundo fue La enfermedad del olvido, confrontando al Alzheimer y otras demencias. Y este tercer hijito se llama El ABC del Alzheimer, desarrollado en 101 preguntas. Sí, yo he tenido la oportunidad de leer el primer libro. En el segundo libro lo tengo acá, lo he hojeado en algunas partes, y una característica tuya es tener el don del lenguaje sencillo para explicar temas que son complejos o que resultan difíciles de comprender. Entonces, ¿nos puedes dar un panorama general de qué cosa es la enfermedad del Alzheimer y por qué asusta tanto a la gente? Bueno, esa es la idea. La idea es comunicar, porque así como yo no sé nada de ingeniería y nada de arquitectura, y me gustaría saber también sobre esas áreas, hay mucha gente que no sabe de medicina o de geriatría y también puede enterarse. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad del sistema nervioso central que se va a caracterizar por una destrucción progresiva y continua de neuronas, sobre todo de las áreas cognitivas. Y lamentablemente es una enfermedad progresiva, continua, que evoluciona de mal en peor. Entonces, al comienzo compromete las funciones cognitivas, vale decir, la memoria reciente, memoria antigua, orientación, cálculo, juicio, pero después sigue progresando y nos compromete la conducta, y después de la conducta las habilidades para desarrollar las actividades de la vida diaria. Es decir, el enfermo se puede convertir y se va a convertir en una persona dependiente. Todo eso más o menos en un lapso de 5 a 10 años. Y es penosa esta enfermedad y es muy seria, no es para bromas, es una enfermedad que es una desgracia para quien la tenga. Es un problema ya de salud pública que compromete no solamente al enfermo, sino a la familia, porque la familia también se enferma, la familia se adapta a esta persona. Entonces, como me decía una señora, ¿no? Ella me decía a mi papá que era todo para nosotros y que nos cuidaba, el que tomaba las decisiones por nosotros, ahora es una persona dependiente y nosotros tenemos que cuidarlo a él y tomar decisiones por él. Entonces, la idea es comunicar. Y en este librito, como te digo, que desarrolló en 101 preguntas, he desarrollado las preguntas que me han hecho más o menos a lo largo de 20 años de experiencia profesional. Preguntas sencillas, ¿no? ¿Qué es el Alzheimer? Como tú me lo acabas de preguntar. ¿Por qué se llama Alzheimer? Se llama Alzheimer en honor a la persona que la describió, que fue un doctor alemán en 1906, que se llamaba Alois o Alois Alzheimer. Alzheimer es un apellido. Y así existen, hablo sobre la ley del Alzheimer, sobre las tecnologías nuevas, si hay alguna esperanza nueva, sobre los fármacos, sobre qué hacer con un paciente que no quiere salir a la calle cuando tiene trastornos de conducta. Todas las preguntas que te puedas imaginar, por lo menos he tratado de colocarlas en este manual o libro que es para toda la familia. Estoy segura que va a ser de gran ayuda para las personas, porque nosotros tenemos la experiencia familiar cercanísima de vivir con esta enfermedad, y realmente el inicio o cuando esta enfermedad se presenta en la familia, hay mucha confusión porque no hay cómo saber más de esta enfermedad, ¿no? El diagnóstico a veces no es sencillo tampoco al inicio, ¿no? Porque erróneamente se cree que los olvidos son parte de envejecer y hay una distinción, ¿no? ¿Nos podrías aclarar sobre eso, que no todas las personas mayores se olvidan de las cosas? Sí, mira, para empezar, olvidarse es normal. O sea, el cerebro no puede acumular toda la información que recibe a diario. Nadie. Por más inteligente o super memorión o memoriado que sea, no lo va a guardar todo.
Por ejemplo, yo le pregunto a una persona de qué color fue el taxi que tomaste hace una semana y no lo va a recordar. Sobre todo, bueno, de repente en Estados Unidos todos los taxis son amarillos, pero acá los taxis son de diferentes colores, pues, o qué almorzaste la semana pasada o de acá a un mes. Hay cosas que se olvidan. Ahora, hay cosas que sí llaman la atención cuando la pregunta es muy repetitiva, cuando el olvido es radical, ¿no? Cuando le dice a la hija quién eres, no reconoce una hija, un rostro muy conocido, o cuando no recuerda si ya almorzó, o cuando le reclama a su hijo, hijo, ¿por qué no me visitas? Y el hijo ha estado en la mañana. Entonces, al inicio se compromete en la memoria reciente, por eso que al Alzheimer también se le conoce como la enfermedad del olvido. Te olvidas de lo reciente. Sin embargo, tú le hablas del pasado y te lo describe, pero con lujos y detalles. Te puede describir sus compañeros del colegio, su maestra, su barrio, su mamá, etc. Pero de ahí ya se van comprometiendo otras funciones cerebrales superiores que ya las mencioné. Carlos, ¿y crees que la gente o la familia promedio está preparada para brindar ese cuidado especial que necesita la persona con Alzheimer? ¿O cómo está avanzando en la ciudad el tema de la capacitación a gente que se dedica a cuidar a personas, pero que tengan demencia? No, en la actualidad existe un desconocimiento y creo que nadie está preparado para el Alzheimer, nadie espera la enfermedad. Mucha gente la agarra de sorpresa y muchas personas que no pensaban ser cuidadores terminan siéndolo. El problema es que, como acabas de mencionar, no están capacitados. Entonces, cuidar a un enfermo a veces necesita y requiere un mínimo de capacitación para informarse sobre esta enfermedad. De ahí que existen dos tipos de cuidadores. El informal, que es el 90% de los casos, es el cuidador, es el familiar, la esposa, la hija, el hijo, que son personas que no se prepararon para ser cuidadores, pero no tienen descanso, no tienen vacaciones, no tienen horario de entrada y salida, no tienen sueldo, sencillamente lo hacen, el único precio es el amor que da y recibe de su familiar. Y el otro 10% es el cuidador formal, que es una persona que se preparó, estudió, se certificó, cobra un sueldo, tiene un horario de entrada y salida como cualquier trabajo y tiene vacaciones como cualquier trabajo y tiene derechos laborales como cualquier trabajo. Pero esa persona se libera, termina su horario y se va a su casa. La esposa, la hija no se van, se quedan. Y de ahí viene un problema serio, serio, serio que se llama el estrés del cuidador, en que a veces el propio enfermo se enferma más que, el cuidador se enferma más que el enfermo. Se deprime, somatiza, a veces empieza a tener dolores de cabeza, dolores de cuerpo, irritabilidad extrema. Hay casos de cuidadores que han agredido físicamente a su enfermo y eso es, y después se arrepienten y lloran y dicen, ¿qué he hecho? Le he pegado a mi papá, le he pegado a mi mamá, o lo grité. Entonces vienen unas depresiones y unos cuadros de ansiedad tremendos. De ahí que también en mi anterior libro, como en este, toco el capítulo del estrés del cuidador y damos las recomendaciones, por lo menos para que una sola persona no se haga cargo. Porque si una persona, un adulto mayor tiene 4 o 5 hijos, bueno, todos los hijos tienen que entrar en la cancha y mojarse en la cancha. Sí, eso es cierto. El estrés del cuidador, terminamos con dos enfermos, ¿no? En la casa, cuando solo una persona asume toda la tarea. ¿Y cómo esta nueva ley del Alzheimer crees que realmente va a apoyar? Nosotros comentábamos antes de que esta ley sea promulgada y es bastante maravillosa, ¿no? ¿Cómo ves la aplicación de esa ley? Porque ya salió su reglamento también. Claro, sí, nosotros hemos sido parte activa, tú, la mesa de concertación y todo un Sí. equipo de personas hemos presionado para que se dé la reglamentación de esta ley. Lamentablemente en mi libro, cuando se dio la ley, yo ya había terminado el libro, Ah, ya, así que en las palabras finales lo menciono, pero ya no la describo. ya. Menciono que ya se había dado la ley, que la firmó Humala como su último acto, porque la firmó, si no me equivoco, un día como hoy, un 27 de julio, Sí, un día antes de la fiesta patrias, la firmó y fue su última ley que firmó el señor Humala. Y esta ley me parece muy soñadora, ¿no? La verdad que no la veo que se ponga en práctica, porque por ejemplo dice que el Estado va a garantizar los cuidados y va a dar cuidadores. No sé hasta qué punto están ofreciendo
haciendo demasiado. Por lo menos que capaciten, eso sí. O sea, que Sí. el Estado capacite y forme cuidadores y que asuma el costo. Pero de acá que el Estado te ponga un cuidador particular me parece soñar. A veces hablan sobre la medicación. Todos sabemos que no hay medicación que cure o detenga la enfermedad, pero que sí puede ayudar. Entonces podemos dar esa medicación en personas que están bien indicados, porque también hay presiones de la industria farmacéutica que tampoco podemos caer en el juego de ellos. Así El es. enfermo que requiere tratamiento se le debe dar hasta cierto punto. Cuando la enfermedad siguió progresando, ya no más bien hay que retirar y darle la oportunidad a otros enfermos que requieran los medicamentos. Porque si no, la industria farmacéutica se te viene encima y empieza a hacer lobbies y presiones. Claro, Pero pero la ley, sí. la intención de la ley es buena y por lo menos somos uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene una ley del Alzheimer y eso es también importantísimo. Sí, ahora que mencionas, Aparte de sí, eso, sí, disculpa, ya sí. la enfermedad del Alzheimer y la demencia ya han sido declarados como problemas de salud pública por la OMS e Epidemia. incluso como epidemia y problemas de salud pública. Y ahora último, en la última reunión del mes pasado de los 20 países más desarrollados o más industrializados, lo han considerado como una prioridad. Ahorita, 2019, el mes pasado, el Sí, G20 lo ha considerado una prioridad porque son pacientes costosos, son pacientes que hay que atender a y eso quería llegar. el Sí, Estado tiene que asumir. Entonces, si no hacemos prevención y si no hacemos un buen tratamiento domiciliario, los hospitales se van a repletar de enfermos. Y, y si nosotros hacemos una buena salud pública, tenemos que trabajar en la periferia y en el hogar del paciente. Claro. Entonces, aplicar la ley y darle forma. sí, en eso siempre estamos haciendo seguimiento y en constante comunicación con el Ministerio de Salud para ver esta aplicación, ¿no? Porque como sí sabemos, es bastante ambiciosa y hasta bien, muy ambiciosa, diría yo, ¿no? Y Ambiciosa y soñadora, pero por lo sí, menos tenemos una ley. Y si sí. existe la ley, hay que hacerla cumplir. Exactamente, Entonces, Carlos. Y este tema que mencionas de las medicinas, porque eh, esta enfermedad, al el paciente se le dan ciertas medicinas, no solamente es con el propósito de, o lo que se espera de ciertas medicinas que hagan el proceso de deterioro más lento, también está el aspecto de la conducta, el aspecto psiquiátrico de la enfermedad. Entonces, ¿podrías también ilustrarnos al respecto que la enfermedad de Alzheimer no solamente es olvidarse, sino es también unos cambios en la conducta de la persona? así es. Hay medicamentos que son dirigidos a la enfermedad con la intención de que mejoren memoria y mejoren aptitud y actividad de la vida diaria. Pero, y aparte de eso, hay medicamentos que van dirigidos a controlar la conducta. Hay enfermos con Alzheimer que están agitados, irritados, alucinan, o los cambian de casa y dicen, esta no es mi casa, me voy, me escapo. Ahora, yo siempre le digo a los pacientes, si el paciente no sufre y no hace sufrir, no le demos medicinas. Si por ejemplo dice, sí, en antes vino mi mamá, me saludó, alucinó un poquito, pero el paciente no sufre, ni hace sufrir, lo dejamos. Pero si el paciente está que me voy, que está en mi casa, que me pega, sufre, y hace sufrir porque se puede escapar, ahí sí hay que medicarlo. Y darle una dosis de un neuroléptico, de un calmante suavecito. Pero aparte viene un tercer grupo de medicamentos, que son las enfermedades de fondo, porque el Alzheimer no viene solo. En enfermos con Alzheimer, muchos tienen hipertensión, diabetes, muchos tienen Parkinson, muchos tienen dolores articulares, pueden tener cáncer. Hay una serie de problemas y enfermedades que también tenemos que manejarlas adecuadamente, todas, no solamente el Alzheimer. Si es hipertenso, la presión, si diabetes, diabético, la diabetes, y así. Creo que me Carlos, quieren saludar. sí, tienen, por supuesto. Ahí tenemos un público que nos está acompañando hoy y también tenemos consultas de gente que nos ha escrito al formulario que compartimos. Te quiero decir algunas de ellas. Una pregunta, ¿sí? ¿Alguien nos está hablando allí? Sí, Marisabel, quería hacer una pregunta, es Sí, Violeta. Violeta. Como sabemos, están informando hoy ustedes acerca de las personas que se olvidan las cosas. Sabemos que eso está relacionado con la memoria. ¿Todos los problemas de memoria son Alzheimer's o
¿Cómo podemos diferenciar eso? Gracias por tu pregunta, Violeta. Como dije, hay en los olvidos, olvidarse es normal. E incluso si no te acuerdas un nombre y no sale la palabra y dices esa expresión y lo tengo en la punta de la lengua, pero no altera la calidad de vida, no altera el estado de funcionar de la persona, se conoce como olvidos benignos. Los adultos mayores, conforme progresa la edad, tienden a olvidarse más. Pero cuando ya te olvidas un rostro muy familiar o no sabes para qué son las llaves, que tú puedes perder las llaves y no saber dónde están, pero cuando tienes la llave y no sabes para qué es la llave, o el control remoto o el celular, ahí viene la cosa. Ahí sí hay un problema serio de conducta, perdón, de memoria. O cuando no reconoces un rostro muy familiar como tu pareja, tus hijos o la persona que te cuida. Ahí sí ya estamos hablando de una memoria patológica. Pero si te olvidas de una fecha, un cumpleaños, y no te sale la palabra, tampoco es cuestión de estresarse. Eso se llama los olvidos benignos y está descrito, porque olvidarse es normal. Carlos, y para cuando una persona se preocupa, sean olvidos benignos o olvidos que nota la propia familia, ¿a qué especialista se debe acudir? Mira, especialistas, por ejemplo, en el Perú hay muy pocos, y geriatras en el Perú hay mucho menos. Hay 3 millones de adultos mayores y solamente somos entre 200 y 300 geriatras certificados. Entonces, los geriatras no lo vamos a hacer todo. Y los neurólogos, que también es la especialidad del cerebro, también son pocos. Entonces, el screening, es decir, el tamizaje o la primera consulta, la debe realizar el médico de familia, el médico de atención primaria. Y él detectar si la persona tiene o no un problema de demencia o Alzheimer para recién derivarlo al geriatra o al neurólogo, que somos los especialistas que manejamos esta enfermedad. A veces yo veo que por cuestiones muy egoístas, muy nihilistas, dicen, solo los neurólogos deberían de manejar el Alzheimer, solo los geriatras. Yo digo que debe manejar atención primaria. En el Perú, por ejemplo, hay provincias donde no hay un solo neurólogo y no hay un solo geriatra. Entonces, tiene que ser el médico de primer contacto. Así se llama a mis colegas que trabajan con atención primaria. Médico de primer contacto. Y es más, ellos lo pueden manejar y recetar. Cuando ya se complica el estado y hay que dar psicofármacos y medicamentos más complejos, ahí lo pueden derivar. A un especialista, muy bien. Al neurólogo. Al neurólogo geriatra. Carlos, te quiero leer una pregunta que nos han escrito. Dice, un familiar tuvo Alzheimer. Los hijos pueden tenerlo, más aún, uno tuvo parálisis facial. ¿Qué se debe hacer? Tener Alzheimer es un factor, es como tener un infarto o tener diabetes, son factores de riesgo. No necesariamente la persona que sufrió Alzheimer, sus hijos van a tener Alzheimer, como la persona que tuvo un infarto, sus hijos van a tener infarto, o un derrame cerebral y sus hijos van a tener derrame cerebral. Simplemente son factores de riesgo, aumentan las probabilidades y las posibilidades. O sea, si una persona tuvo a su padre con Alzheimer, que puede tener, sí, pero que va a tener necesariamente, no. Ahora, ¿qué debe hacer? Controlar su presión, controlar los factores de riesgo, controlar la diabetes, controlar el peso, controlar el colesterol, controlar las enfermedades de fondo y promover actividades saludables, que son los factores protectores. Buen deporte, sueño adecuado, dieta adecuada, controlar el estrés, controlar la depresión. La depresión también es un factor de riesgo para demencia. Y otra cosa, dentro de los factores protectores está la lectura. Activemos nuestro cerebro, leamos, tratemos de aprender cosas nuevas, memorizar versículos de la Biblia, memorizar frases, poemas, refranes. Aparte de eso, una persona que se jubila no significa que ya se acabó la vida y comienza la vejez. El jubilado debe estar completamente activo, debe estar participando de toda la comunidad, desde la casa hasta fuera de la casa, participando en clubes,
ya sea club parroquial, club distrital, club del barrio. Porque si la persona que se jubila se aísla y se mete en una concha como una ostra, esa persona también va a tener un factor de riesgo. ¿De qué te vale leer tanto si te vas a encerrar y no compartir? Es parte de la vida ser social, y esos son los factores de riesgo y los Muy factores bien, de protección. muy bien. Así que el amigo o la amiga que preguntó, que no se asuste, no necesariamente va a tener Alzheimer. Sí, le voy a dar la respuesta. Vamos a ver qué otras preguntas hay por aquí. Déjame ver. A ver, escucho música. Acá tenemos a alguien que nos comparte que dice que una manera es una manera para relajarse en su labor de cuidador y evitar el estrés del cuidador es escuchar música y salir a correr. Claro que sí. La música, tres cosas. Se canta, se baila y se escucha. En cualquiera de las formas de musicoterapia es importante. Uno puede cantarla, bailarla o escucharla. Y el estrés y el trotar, correr, también es un mecanismo de escape muy bueno. Sí. Cualquier cosa que relaje a la persona lo va a ayudar, pero a veces, por ejemplo, la que cuida al adulto mayor es la esposa, y la esposa también es mayor. Es difícil que salga a correr, pero se le puede recomendar que salga a caminar y que escuche, baile o cante la música. Me gusta eso, que la música tiene estos tres aspectos. Sí, Aide, dinos tu consulta. Sí, hola doctor, ¿qué tal? Hola, Irene. Mi consulta, bueno, creo que ya lo estaba adelantando como factor de riesgo, pero era algo que sí me inquietaba saber y bueno, intuía, me parece que sí es certero, de que cuando hay diagnósticos de depresión, eh, por ejemplo, un familiar mío lo tuvo y recientemente le han diagnosticado en el seguro Alzheimer. O sea, él ha vivido algunos años, varios años con el diagnóstico de depresión y con un tratamiento farmacológico. Y hace poco ha tenido el diagnóstico. Justo también me encontré con un caso de la mamá de una chica que me consultó. La señora tiene depresión y se ha empezado, ella nota, la hija en su desesperación, ¿no? De su cuidado, nota que se está desorientando, ¿no? Y no quiere comer. Entonces pienso, la depresión también es un factor de riesgo para el desarrollo de demencia, como Alzheimer. Claro que lo es, porque el enfermo con depresión, para empezar, la depresión es una enfermedad, y una enfermedad Claro. que debe ser tratada con medicina. Ajá. Ahora, muchas veces dicen, no, que pon de tu parte, sé fuerte, que detrás del túnel vas a ver la luz, y una serie de motivaciones, frases motivadoras, que son buenas, pero la enfermedad de depresión es un déficit de algunos neurotransmisores que deben ser suplementados con medicación. Entonces, sí. Es más, antiguamente había un nombre que le llamaban la pseudodemencia. Y la pseudodemencia era un tipo de depresión en que el paciente está tan deprimido, está todo desasiado, todo anhedónico, que no quiere hacer nada, que no quiere compartir nada, y que contesta con monosílabos. La gente cree que tiene demencia y no tiene demencia, está con depresión. Entonces tenemos que tratar la depresión. Pero no solamente son medicamentos, los medicamentos y la actividad social. Si no socializa, esa persona no va a aprovechar. Entonces, el familiar tuyo debió también socializar para que active sus neuronas y comparta información. Porque si uno si uno se enclaustra como una concha en un abanico, no va a desarrollar su cerebro. El cerebro hay que desarrollarlo, pero con la parte social y la parte cognitiva. Muy complejo, ¿verdad? Porque en realidad las personas con depresión, pienso, y el ejemplo de mi familiar, no desean socializar mucho, no Exactamente, no quieren desean compartir espacios, no quieren lo, compartir espacios en familia, por ejemplo, mínimamente el saludo y nada más. O sea, es muy complejo y ahora mis primos, que son sus hijos, ciertamente están muy preocupados, ¿no? Con este reciente diagnóstico, ¿no? Una Y de las características para diagnosticar depresión es dejar hacer lo que le gustaba a la persona.
Porque, por ejemplo, dicen una persona acostumbrada a ir a su rosario todos los viernes y después del rosario quedarse con las amigas a tomar un tecito, un lonche, de repente llega el viernes y dice, no, no tengo ganas. Pero qué raro si tú siempre quieres ir a tu viernes. Llega el siguiente viernes, no tengo ganas. Ya el tercer viernes, ya hay que parar las antenas. Ya no es el frío ni otro factor, algo está sucediendo. O un señor que está acostumbrado a ir a verse con sus amigos al club, a jugar bocha, a billar, con sus casinos, y va motivado, feliz. Desde el día anterior ya está pensando en hacerlo y de un momento a otro deja de hacer algo que le gustaba. Es un signo típico de depresión en el adulto mayor. Porque en la depresión en el adulto mayor a veces no se identifica fácilmente. Simplemente se le puede ir el apetito, el sueño, o lo opuesto, darle demasiado apetito y demasiado sueño. Es bien válido y raro. O inclusive dolores. Hay dolores que no se sabe por qué, le tomamos radiografía, digamos el dolor del hombro, por decir, y sencillamente es una depresión. El diagnóstico es difícil, hay que tratarlo con pastillas y sin pastillas. Si el paciente no quiere socializar, pero por lo menos en casa, con música, con algo que le estimule, porque vuelvo a decir, no solo es pastillas, pero sí son necesarias. Como tampoco no solamente son la parte no cognitiva, también las pastillas. O sea, es una combinación. Muy bien. Ahí está cerrando la puerta para que no se filtren los sonidos. No hay ningún problema. Preguntemos si entre los demás participantes alguien tiene más consultas, tal vez Violeta o Giovanna. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo? Como mencionaste acerca de la medicina y también las actividades que hacen las personas. Yo pienso que la familia tiene una parte en tratar de ayudar a los familiares con Alzheimer, pero ¿qué más se puede hacer para reducir este riesgo de Alzheimer? Mira, primero hay riesgos que no se pueden reducir, como la edad. La edad es implacable, a todos vamos envejeciendo año tras año. El sexo femenino, que es un factor de riesgo para Alzheimer, de 3 a 1, uno nace con su sexo, pero hay factores de riesgo identificables, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión. Primero prevenir la hipertensión y si ya la tiene, tratarla. La diabetes, prevenir la diabetes y si ya la tiene, tratarla. Y dentro de los otros factores, el peso. Si está sobrepeso, hay que tratarlo. Si el colesterol está elevado, tratarlo, ya sea con dietas o con medicamentos. Y los factores y los hábitos nocivos, como por ejemplo el tabaco y el alcohol, tratarlos. Y otro factor de riesgo que me olvidé mencionar, que está escrito en el libro y es muy importante, es el abuso de remedios para dormir, diagnosticados así, automedicados. Los medicamentos para dormir son factores de riesgo. Ahora, no se equivoquen y no se confundan. Eso no quiere decir que todos los hipertensos, todos los diabéticos y todas las personas que toman pastillas para dormir van a convertirse en personas con Alzheimer. No, simplemente son factores de riesgo. Y los factores protectores hay que motivarlos, como el ejercicio, la lectura, la parte social. Esos son los factores de riesgo, perdón, los factores protectores que nos van a ayudar a vencer los factores de riesgo. Ok. Entonces, tratarlos. Gracias. A ti por tu pregunta. Carlos, y cuéntanos para el 12 de agosto en tu presentación del libro, que va a ser en la Feria del Libro, cuéntanos un poco del horario, vas a estar firmando los libros, los van a vender allí. Sí, he estado yendo a la feria y está bastante buena, y muy buenas editoriales, muy buenas casas, inclusive hay invitados de lujo como Rosa Montero, el mismo Vargas Llosa, y está lleno de autores caminando, paseando, por ahí uno se los cruza. César Hildebrand, y todos están publicando sus libros y presentándolos. Está muy buena la feria. El 2 de agosto me toca a mí hacer la presentación de mi libro en la sala Abraham Valdelomar a las 5. Pero yo aconsejo, si quieren estar, vayan desde las 3, 4, cosas que van paseando, porque para entrar hay cola, para entrar a la feria. Y para entrar al aula también va a haber cola, entonces vayan temprano. La presentación del libro va a participar un representante de la Universidad Continental que está oficiando, es el doctor Luis Chero, y mi amigo y colega, el doctor Pedro Salomé. El doctor Pedro Salomé es un geriatra muy reconocido,
Paz, presidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría, un comunicador, y él va a exponer. Lamentablemente ya no voy a dar esta mala noticia, iba a participar el señor Chema Salcedo, que es un periodista muy prestigioso, pero en este momento está con un problema de salud. Lo acaban de operar y ya me escribió, justo me envió un saludo por un video, pero él iba a participar y nos iba a ayudar, así que le dije, Chema, no te preocupes, yo entiendo tu problema de salud, y ya con Pedro y el doctor Chero vamos a tratar de desarrollar. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta el libro para que la gente vaya preparada a pagarlo? Me estaba olvidando, hay 10, de las 101 preguntas, 10 preguntas son de terapia ocupacional. Ya. Y ojo, la terapia ocupacional es fundamental en el enfermo con Alzheimer porque lo mantiene ocupado, lo mantiene socializado. Es uno de los tratamientos no farmacológicos que sí ha demostrado beneficio, a diferencia de la medicina que no ha demostrado beneficio. Así es. Y me ayuda y colabora la licenciada Amelia Lotti, una colega y una amiga muy querida por mí, que ha desarrollado 10 preguntas en la terapia ocupacional. Por ejemplo, cuando el paciente no quiere comer solo, o a veces los hijos quieren sobreproteger al enfermo y le dan de comer en la boca. Y el paciente puede comer solo. Si el paciente puede comer solo, que lo haga solo. No es necesario darle en la boca. Si el paciente puede vestirse a medias, que se vistan medias y lo complete el cuidador, pero no dejar que el paciente sobreprotegerlo. Y Amelia nos da unos tips muy buenos. Me informa que el libro está a 50 soles, más o menos unos $15. Un precio bastante asequible y promedio en todos. Ese es el precio del libro. Tiene 120 hojas, un material muy bonito, ya lo tengo en mis manos. Carlos, ¿y cuándo se vende por internet? Mira, eso me imagino que ya será de acá a unos días. Primero vamos a entrar a la plataforma Amazon para que se venda a través de Amazon. Sí. Pero ya mis 2 libros anteriores, así ahora es. me toca a mí, y La enfermedad del olvido ya se venden por Amazon. Sí, sí. Google Play, que también es otra plataforma grande. Ya. Y en España se llama La Casa del Libro. Ya. Tienen incluso su propia plataforma. Es más pequeño, pero en castellano es una gran empresa. Pero en Amazon no hay pierde. En Amazon inclusive se puede bajar a los Kindle. Se puede leer a través de Kindle. En Kindle de Amazon. Sí. Y a ver, déjame ver si tenemos más consultas aquí de la gente que nos escribió. A ver, dame un segundo. Nos dice la gente que es muy importante que haya mayor difusión y discusión sobre esta enfermedad, porque quienes más sufren son los propios adultos mayores enfermos, pero ¿qué pasa cuando no hay recursos para tratarlos? Que es muy lamentable. Ese es un problema muy serio, y esa es una pregunta muy buena. A veces no hay recursos. Entonces, cuando no hay recursos hay que buscarlos. Por decir que existe la ley del adulto mayor, entonces uno puede recurrir al Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable para pedir ayuda y asesoría. Eso es importante. Ahora, hay casos de que el enfermo con Alzheimer vive solo y no tiene familia. Entonces el Estado debe asumir la especialidad, la profesión que de eso son los trabajadores sociales, antiguamente llamados asistentes sociales, y ver cómo ubicamos al paciente. Porque si no, ¿quién los ve? Ahora, hay situación de pacientes con Alzheimer que se jubilaron y ganan muy poco, ganan poquísimo. Pero sin embargo tienen una casa que la compraron producto de su trabajo, una casa grande, que la pueden vender o alquilar y con ese dinero tratarse. Pero como son personas con Alzheimer, no pueden vender la casa. Entonces viene un escenario que se llama la curatela. Sí. Buscar un curador para que a través de un juicio y a través de una sentencia judicial, el juez de familia declara curador a una persona cercana que con la mejor de las intenciones va a manejar el dinero de esa persona con Alzheimer, porque
sabemos que los enfermos con Alzheimer no pueden manejar dinero, lo van a estafar. Entonces, generalmente los curadores son los hijos, pero si no tiene hijos puede ser un sobrino, incluso un amigo, pero eso ya lo determina el juez. Nosotros como especialistas emitimos un certificado médico en el que decimos que el paciente tiene la enfermedad y ya no puede valer de por sí mismo. Sí, Pero quien tiene la última palabra es el juez, porque es una vez que se declara al paciente con Alzheimer para dar la curatela a otro, ya el paciente ya prácticamente no tiene derecho, ya no tiene nada, pero bueno, en realidad no puede firmar ni declarar nada, ¿verdad? Inclusive no puede comprar, no puede votar, no puede viajar. Se declara interdicto, esa es la palabra técnica. sí. Nosotros conocemos también de ese tema de la curatela y tiene cierto costo que puede ser incluso prohibitivo para algunas personas de recursos limitados. Y el tiempo también, esperar que se asigne al curador, es todo un trámite. Esos son los trámites que duran por lo menos un año, Sí. porque entre cita y revisión de documentos es bien largo, bien tedioso. Sí. Pero también hay casos de personas que quieren abusar del adulto mayor. Lo Uh-huh. ven solo, dicen, esta persona no tiene quien lo vea, y supuestamente como buenos samaritanos quieren, hacen los que lo cuidan con el fin de quedarse, apropiarse de sus bienes. Eso también hay casos. O Carlos. sobrinos que nunca en vida le dieron nada al adulto mayor y de repente desaparecen y aparecen como lo bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado para declarar interdicto y curador de una persona. Sí, una pregunta asociada a ese tema. Antes de llegar a un tema de curatela, la persona adulta mayor, de manera preventiva, puede hacer alguna especie de testamento o instrucciones legales que sean válidas. Sí, hasta los 70 años puede vender su casa sin ningún problema, o dar herencia, o disponer. Después de los 70 años tiene que pasar por un certificado médico de lucidez y hacer su trámite, vender la casa o declarar herederos. Ahora, los hijos son los herederos naturales, ¿no? La esposa, el hijo. Existe inclusive un porcentaje para que lo pueda destinar a un tercero, que son los esposa e hijos, que es un tercio. Ahora, si esa persona no desea darle nada, que no es lo usual, ¿no? Generalmente los padres tratan de dejar bien asegurados a su familia, pero si no desea, en vida puede vender sus bienes y con ese dinero ya disponer, ¿no? Y un caso más sencillo, por ejemplo, de una persona viuda que tiene más de 80 años, que está completamente lúcida, pero que no puede poner su clave, qué sé yo, y quisiera asignar a su nieto o nieta. Eso se llama poder. Un poder. Dar poder. Ese escenario es más simple. Por ejemplo, el paciente tiene dificultad para salir de la casa por un problema de rodillas, que le duele la rodilla, le duele la cadera, o dificultad para hacer cola en el banco, entonces le da poder a una tercera persona que puede ser su nieto o su hijo para que cobre el sueldo por él. Simplemente se hace un trámite ante el notario, en el que se justifica que está lúcido y que le da poder. Ok. Pero hay que hacer un buen examen, porque a veces se puede aparecer un vivo, una viva y... ¿Pregunta? Yo te cobro. A ver, sí, Giovanna, dinos tu pregunta. A ver. Te escuchamos. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí. Yo tengo Dale, dos Giovanna. casos. Hola, muy buenas tardes, doctor. Le consulto, yo he tenido dos experiencias. La primera de que mi abuelo tuvo, ya por su avanzada edad, tuvo dos cuadros de ACV que le dificultó poder hablar, y eso no le permitía generar ingresar un trámite. El tema de la curatela era muy engorroso para él, porque no me daban las facilidades ni en el seguro ni en el Poder Judicial para poder ingresar. Me decían de que él, al pasar los 80 años, 79, ya no podía ingresar, no podía ingresar él a tener algún acceso para renovar su tarjeta o para tener un poder por la ONP, porque era una persona mayor, era una persona que tenía posiblemente lagunas mentales, tenía Alzheimer, y él no tenía ningún derecho a recibir ninguna otra ayuda o subvención por el Estado.
¿Necesitaba la curatela o necesitaba el poder? Pero el poder lo hacen de manera notarial y a la persona tener dificultades al hablar, no podía él acceder a tener él asignar a una persona para que haga los trámites por él. Sí, eso puede suceder, pero hay que diferenciar la afasia, que es lo que ha tenido tu abuelo, de una demencia. La afasia es una lesión neurológica ocasionada por un infarto cerebral. El paciente no puede expresarse, pero sí entiende, sí está lúcido. Porque no puede expresarse, no puede manifestarse. A veces quiere decir una palabra y emite un sonido. Entonces, existe esa confusión. Entonces, tiene que venir un neurólogo y declarar, no, esta es una afasia, pero el paciente está cognitivamente bien, por lo tanto, está lúcido. Pero a veces el ACV es tan grande que no solamente le da un trastorno del lenguaje, sino también un trastorno cognitivo, en donde el enfermo ya no está lúcido. Entonces ya no sabe dónde está, qué hora es, quiénes son los demás. Esa es cuando se compromete la parte de la cognición. Pero como ya lo mencioné, el poder se hace simplemente ante un notario constatando que el enfermo está lúcido, la persona está lúcida. Y la curatela es un trámite que hay que pagar a un abogado de familia, para ir a un juez de familia y pasar un trámite, el juez de familia dictamine o sentencie al paciente interdicto, lo declara interdicto y asigna un curador. Inclusive a veces son dos curadores, un curador que es el familiar y un curador que va a supervisar. Y eso hay que pagarle también, es un problema, porque es un abogado que se la lleva fácil y eso sí, está sentadito simplemente, sin mayor mérito, se lleva un sueldo del enfermo. Entonces, yo respeto ese acuerdo, pero lamentablemente se da por lo menos en el marco legal del Perú. Correcto, muchas gracias. El otro caso es mi abuelita, tiene 82 años, es una persona ya, un adulto mayor, pero ya está empezando a olvidarse de varias cosas, ¿no? Entonces quiero saber de qué manera puedo yo solicitar un examen completo que le permitan hacerle un análisis neurológico y saber si es que ella ya está ingresando a este proceso. Lleva al neurólogo al geriatra a una consulta. Ahí se le va a evaluar. Si es evidente, en la consulta te lo va a decir el médico. El médico con experiencia te lo va a decir en la consulta. Ahora, si la cosa es dudosa, hay que hacer unos exámenes de laboratorio, que incluye dosaje de vitamina B12 y hormona tiroidea, hemograma, perfil hepático. A veces es necesario una tomografía y una resonancia, y los test neuropsicológicos. El test de FOSE para ver si tiene demencia, son test muy buenos. Hay test para descartar depresión, porque de repente está deprimida la señora. Y después de todas esas evaluaciones ya se emite una conclusión. Pero si la cosa está moderada o avanzada, un geriatra, un neurólogo con experiencia lo va a llevar rápido. Carlos, y quisiera preguntar, antes también agradecer a Giovanna su participación. Carlos, ¿qué hay con todos estos tratamientos que no son médicos, pero que se están volviendo muy populares, como, o que son comunes de escuchar, o que la gente te sugiere y te dice que toma el aceite de coco, que el cannabis? ¿Qué hay alrededor de eso? Mira, el aceite de coco también me ha llegado a la publicidad, y yo lo veo más como una publicidad porque no he leído nada serio. Pero, por ejemplo, el aceite de oliva, que es rico en omega, ya hay algunos reportes serios de que dice que ayuda a que no se depositen el colesterol malo en las arterias. Incluso se ha demostrado que la dieta mediterránea es muy buena, que consiste en tomar una copita de vino, consumir aceite de oliva, grano y pescado. Inclusive la dieta mediterránea está considerada como patrimonio mundial de la humanidad por ser saludable. Eso sí. Sobre el cannabis, por ejemplo, estaba bastante en boga, pero más dirigido a niños con epilepsia, niños con autismo, o personas con epilepsia que no se resuelve, o dolor en cáncer. En Alzheimer todavía no hay nada oficial. Por ejemplo, yo en lo particular tengo
3 pacientes con gotitas de cannabis, a uno lo hemos visto un poquito más despierto y a los otros 2 igual. Entonces no puedo decir, y no hay ningún reporte científico de un médico que diga, bueno, yo traté a 200, 300 pacientes y con documentos diga que mejoró o empeoró, no hay trabajo. Claro, Solo no hay eso, un respaldo. más son anécdotas, ¿no? Entonces las anécdotas en medicina no funcionan, es como los milagros de algún pastor que quiera decir que dio alguna hierbita o un agua bendita y lo curó, o sea, son anécdotas. Claro, está bien. Bueno, ya estamos en los minutos finales. Uy, Te qué pena, se agradezco fue rápido. muchísimo. Y se ha ido rapidísimo y de verdad que nos encanta conversar contigo porque esta manera de dialogar tan sencilla realmente le permite a las personas entender temas que no encuentras siempre esta facilidad, ¿no? Así que siempre es un gusto que nos acompañes. Te agradezco que nos hayas dedicado este tiempo en un sábado y te deseamos mucho éxito en el lanzamiento de tu libro y esperamos tenerlo pronto. Quiero que llegue a mis manos, ya sea que voy o que alguien me lo trae. Lo vas a tener, no te preocupes. Sí, Muchas gracias, María Isabel. Saludos a todos los amigos que nos han seguido el día de hoy y a los que nos van a ver, porque esto se va a subir en las redes así y es. nos van a ver. Y si por ahí tienen alguna pregunta, dejen escrito porque va a estar en YouTube. Sí, en YouTube. Se puede responder muy bien. Claro, Carlos, gracias como siempre por tu cercanía, por ser tan bueno con nosotros y será hasta la próxima. Un fuerte abrazo, saludos. Un abrazo, buen fin de semana y felices fiestas patrias. De igual manera, feliz 28. Gracias. Adiós a todos. Chao. Chao. Bye. Chao.